Hoy tenemos un material que, bueno, va directo a cuestionar una idea muy arraigada, Ajá. la del valor del sacrificio. Partimos de unos extractos, de la soberbia al placer, redefiniendo el sacrificio. Un título ya potente. Sí, y hacen una relectura, bueno, bastante audaz de Jesucristo, ¿no? Y nos lanzan una pregunta, incómoda, yo diría. Sí. ¿Es el sufrimiento el peaje para la grandeza? O quizás, no sé, el placer, el bienestar personal podrían ser una base más sólida para una vida plena y quizá para una sociedad más sana. Exacto. Así que nuestra misión hoy, pues desmenuzar esto, seguirle la pista según la fuente, claro, y ver qué alternativa propone al final. Es que el concepto de sacrificio está, bueno, metido hasta el fondo en nuestra cultura, ¿verdad? Muchas veces idealizado. Totalmente. Y analizarlo críticamente, ver de dónde viene, cómo se manifiesta, cómo hace este texto, pues nos puede dar perspectivas muy reveladoras sobre cómo vemos el progreso, el liderazgo, incluso nuestro propio bienestar. Es una invitación a cuestionar, vamos. Eso es. Narrativas que damos por sentadas. Pues venga, entremos en materia. El texto arranca fuerte, ¿eh? Sí, sí. Sugiere que la crucifixión, bueno, que no fue un destino inevitable ni nada de eso, sino el resultado de una elección personal. Casi la llama soberbia. Soberbia. Hay que entender cómo usa esa palabra el texto. Claro, no como arrogancia simple, sino como una ambición desmedida. La de salvar al mundo él solo. Menciona un momento clave, ¿sabes? ¿Cuál? La petición de San Pedro. Cuando le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Eso no te puede suceder. Ah, sí. Según esta interpretación, Pedro sería como la voz de la cordura, ¿no? Una llamada a una vida, pues, más sencilla, centrada en enseñar, en la fraternidad con los apóstoles. Lo fascinante que plantea el texto es justo eso, el contraste entre esa ambición que llama mesiánica, ¿no? Esa misión universal, Sí. y los límites de ser humano. Entonces, desde esta óptica tan particular, que Jesús rechazara esa petición y siguiera hacia el Gólgota, no lo ven como el acto sublime de redención divina, Sino como... como la consecuencia de un proyecto grandioso, sí, pero que la fuente considera imprudente, que iba más allá de las fuerzas humanas. Vaya. Y la lectura que hace el autor es que esto dejó un modelo cultural, pues centrado en el sufrimiento, en idealizar el dolor. ¿En lugar de qué, según el texto? Pues en lugar de haber fomentado quizás la alegría terrenal, el cuidado mutuo, el bienestar en la comunidad, lo que podría haber modelado una vida más centrada en su grupo. Es darle la vuelta completamente a la narrativa del martirio, ¿no? Como si no fuera un bien superior a algo necesario. Justo. El texto argumenta que en vez de un legado de redención, lo que quedó en la cultura fue esa idealización del sufrimiento, casi como si el dolor fuera una virtud. Desviando el foco de, pues eso, la alegría, la conexión humana aquí y ahora, que la fuente ve como más vitales. Exactamente. Plantea que esa elección, que la fuente interpreta como soberbia, en ese sentido de ir más allá de lo razonable, marcó una pauta cultural muy profunda. ¿Qué pauta? Pues en lugar de un modelo de liderazgo basado en la comunidad cercana, en la empatía directa, se estableció un arquetipo, el líder que se inmola por una causa abstracta enorme. Un precedente. Un precedente que, según el texto, ha resonado de formas muy complejas después, como veremos. Y aquí es donde se pone, muy interesante, porque el texto salta a dos figuras que fueron, precisamente, críticos feroces del cristianismo. Marx y Nietzsche. Exacto. Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Y señala lo que considera una ironía, brutal. ¿Cuál? Que ambos acabaron replicando, a su manera, ese mismo patrón de sacrificio. Critican el sufrimiento redentor, pero, ¡zas!, lo abrazan para sus propias causas. Sí, el caso de Marx es muy claro desde esta perspectiva. Su crítica era implacable, ¿no? Veía el sacrificio cristiano como sumisión. Una herramienta de opresión, decía. Justo, una herramienta ideológica para mantener el orden, prometiendo el cielo a cambio de miseria en la tierra. Pero claro, miras su vida. Y fue un sacrificio constante. Extremo. Pobreza crónica, exilio, enfermedades, la pérdida de hijos, todo por la causa revolucionaria. Tela. Según el análisis del texto, Marx cambió la promesa de salvación del alma por la de liberación social futura. Pero la estructura del sacrificio total, esa quedó intacta.
exigiendo una entrega absoluta. Una entrega que, formalmente, dice el texto, recuerda mucho a ese modelo mesiánico que él mismo criticaba. Es un paralelismo impactante el que traza la fuente. Y Nietzsche, que cargó contra el cristianismo con todo. Moral de esclavos, la llamaba. Eso. Negación de la vida, de la fuerza vital. También cayó en lo mismo. Pues según el texto sí, aunque de forma distinta. Su sacrificio no fue por los otros, como en el modelo cristiano o el marxista, Sino porque, por su propio proyecto filosófico. Esa tarea monumental de crear una nueva moral, la del superhombre. que no es un superhéroe, claro. No, claro, es la visión de Nietzsche de un individuo capaz de superar las morales heredadas, de crear sus propios valores. Pero esta búsqueda titánica, Le costó caro. pues sí, lo llevó a un aislamiento social tremendo, a una lucha constante y dolorosa contra la enfermedad física, mental, y al final al colapso psíquico. El texto menciona su sufrimiento creativo, ¿verdad? Como si él mismo lo viera necesario. Correcto. Nietzsche parecía verlo casi como un requisito, un crisol para forjar su filosofía. Entonces, si conectamos los puntos como hace la fuente, La idea clave es esa. A pesar de sus críticas feroces y sus objetivos tan distintos, revolución social versus transformación individual, ambos quedaron atrapados, según este análisis, en la misma lógica. ¿la lógica de qué? La idea de que los grandes ideales, las grandes transformaciones, exigen un sufrimiento personal enorme, parece un patrón cultural increíblemente persistente, casi por debajo de la ideología concreta. Es como si la forma del sacrificio, esa estructura de entrega total y sufrimiento por algo más grande, fuera más difícil de quitarse de encima que el contenido de la causa. Exacto. Sea religiosa, política, filosófica. Y con esto en mente, el análisis da un salto al presente. Y argumenta que la imitación de este patrón por algunas figuras actuales tiene, según la fuente, un cariz aún más oscuro. ¿Más oscuro en qué sentido? Ya no se buscaría la redención como en Jesús o la liberación como en Marx, sino algo más crudo. Poder, control. La forma del sacrificio sigue ahí, dice el texto, pero el resultado ya no es ni la promesa de fraternidad, es lo que llama condena. Condena. División, conflicto, polarización. Sí, y aquí el texto da ejemplos contemporáneos. Es importante recalcar que estamos exponiendo la perspectiva de la fuente, sin adherirnos. Por supuesto, neutralidad total. Menciona figuras políticas como Putin, Trump, Netanyahu, y la argumentación de la fuente es que su estilo de liderazgo, que a menudo se presenta como sacrificio, Entendido como entrega total a una misión, aguantando críticas, presión. exacto, pues que eso no busca sanar divisiones ni crear unidad, como se atribuiría al modelo crístico original. Sino todo lo contrario. Según esta fuente, sí. Su dedicación casi obsesiva al poder, a defender una idea particular de nación, acaba generando un mundo más fragmentado, Más polarizado. con más desconfianza. Y esta misma lógica de análisis, la fuente la aplica también a figuras de la tecnología y el gran capital. De nuevo presentamos las afirmaciones tal cual. Sí. Cita a Rockefeller en su día, o más recientes como Steve Jobs, Elon Musk. Su dedicación extrema, casi monacal, a sus proyectos. Ese sacrificio de una vida normal por la innovación o el éxito. Pues el texto lo vincula a consecuencias sociales que considera negativas. Por ejemplo, Pues relaciona a Rockefeller con prácticas monopolísticas. A Jobs le atribuye fomentar un consumismo casi insaciable, una dependencia tecnológica brutal. y a figuras como Musk. La crítica de la fuente apunta a culturas laborales, que describe como deshumanizantes, y a un posible aumento de la desigualdad por esa concentración de poder y riqueza. La conclusión del texto es bastante dura entonces. Sí, sugiere que, aunque a menudo digan querer arreglar el mundo con sus innovaciones, terminan creando sistemas más complejos, sí, pero también más desiguales y, en cierto modo, opresivos para muchos. Entonces, la pregunta que queda flotando después de leer esto es, ¿qué motiva realmente estos sacrificios de hoy, según la fuente? Pues la fuente sostiene que la motivación ha mutado, que ya no es ese supuesto origen redentor o liberador. Aunque el texto ya lo cuestiona desde el principio, claro. Claro, pero dice que en estos casos contemporáneos lo que primaría es una ambición más directa. Dominar, controlar mercados, acumular capital, poder político.
usando la narrativa del sacrificio. Eso es. La historia del líder o innovador que lucha contra todo por un bien superior, pero vaciada de su sustancia original, de conexión, de redención comunitaria. Y en lugar de unir, Se convierte, según este texto, en un motor de división social, de desigualdad, y paradójicamente en una fuente de infelicidad y estrés generalizado, incluso para los que parecen estar arriba. vale. Hemos recurrido la crítica al sacrificio desde sus supuestos orígenes hasta hoy, pasando por sus críticos más famosos. Es un análisis, demoledor. Sí, lo es. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Hay alternativa? Porque frente a siglos de venerar la renuncia, el sufrimiento, el texto lanza una propuesta que suena, radical, casi subversiva. Totalmente. La propuesta es directa, desafiante, cuestiona la raíz misma de la narrativa. Dice que el sufrimiento no es sabiduría. Exacto. Que la renuncia no garantiza nada positivo automáticamente. Y lo dice claro, no te sacrifiques, vive con placer. Uf, suena fuerte. Pero ojo, hay que matizar qué entiende por placer, ¿no? No es hedonismo puro y duro. No, para nada. Es crucial entenderlo. No habla de evasión ni de superficialidad. ¿Cómo lo define entonces ese placer auténtico? Lo define como algo que brota, desde dentro. Nace del respeto profundo a uno mismo, del cuidado activo del cuerpo, escucharlo, nutrirlo, descansarlo. Cuidarse, vamos. Eso, nace de cultivar calma mental, de no dejarse arrastrar por la vorágine. Y muy importante, nace de permitirse sentir y expresar el gozo emocional, la alegría, la satisfacción. Y no lo ve como un lujo. No, lo presenta como la base fundamental del bienestar personal. Y el argumento clave es que justo desde ese estado de bienestar interior, de plenitud, Es desde donde podemos. relacionarnos mejor, de forma más sana, empática, constructiva, tomar decisiones más sabias y, en definitiva, aportar algo positivo al entorno sin quemarnos. El texto conecta directamente este placer bien entendido con el amor, ¿verdad? Sí, empieza por el amor propio, ese autocuidado como acto fundamental, casi político en este contexto. Y luego se expande. ¿Cómo qué? La escucha atenta, de verdad, sin juicios, el respeto genuino por el otro aunque sea diferente, la capacidad de alegrarse con la alegría ajena, compartir lo bueno. Pequeños gestos que construyen. Son esos elementos, dice la fuente, los que tejen la red de comunidades resilientes, de vínculos auténticos, de espacios seguros donde la gente puede florecer. Y la visión va incluso más allá. Sí, se proyecta aún más lejos. Desde ese núcleo de bienestar personal y afecto comunitario, el texto sugiere que puede empezar a construirse una paz más genuina, más duradera, a nivel global. Pero no una paz impuesta desde arriba. No por líderes mártires de grandes causas, sino una paz tejida desde abajo, en lo cotidiano, por personas que están más conectadas consigo mismas, que se cuidan, se respetan y que celebran la vida en lugar de negarla. La idea es potente, sí. Que el motor del cambio positivo no empieza en el autodesgaste heroico. Sino en el cultivo consciente y sostenido del bienestar, individual y colectivo. Pues sí que hemos recorrido un camino, denso hoy. Empezamos con esa reinterpretación de la crucifixión como posible soberbia. Vimos la paradoja de Marx y Nietzsche. Que acabaron replicando el patrón que criticaban según la fuente. Analizamos la crítica a cómo se imita hoy esa forma de sacrificio, en política, en tecnología, buscando a menudo, según esta visión, control más que otra cosa. Y todo nos lleva a esa conclusión final que deja la fuente, tan simple como provocadora. No te sacrifiques, vive con placer. Y añade Que ese placer te lleve al bienestar personal, al amor en tu entorno y a la paz global. Es como mínimo una invitación fuerte a replantearnos dónde ponemos el valor. ¿Qué historias nos contamos sobre progresar, sobre ser virtuoso? Y quizá, como reflexión final que podemos sacar de explorar estas ideas, el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea tanto medir cuánto sufrimiento aguantamos por una causa externa, Por muy noble que parezca. sino cuál sería. Tal vez el reto más profundo y el más revolucionario a la larga sea preguntarnos cuán capaces somos, como individuos, como sociedad, de cultivar activamente un bienestar que sea genuino,
Integral, decías antes. Sí, integral. Cuerpo, mente, emociones, relaciones. Y sostenible en el tiempo. ¿Podría ser que esa sea la base más sólida? La más constructiva. Y en última instancia, la más transformadora. Exacto. Para cualquier cambio positivo que anhelemos ver en nuestras vidas y en el mundo. Ahí queda esa pregunta, ¿no? Flotando, para seguir dándole vueltas.